Y aquí llegamos a lo que para mí es la evidencia principal, no solo de la existencia, sino de la naturaleza de Dios. Es Jesucristo. Él fue quien no solo enseñó la regla de oro, sino que la encarnó. Alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos y acogió a los marginados de la sociedad. Trajo honor y respeto a los marginados y avergonzados. Y ha traído perdón y paz a millones de personas en todo el mundo. Mi sobrina teniendo un tumor a los 22 que la mata. ¿Qué le digo a mi hermana? Y este es el problema más difícil que enfrentamos. Pero me parece que el ateísmo aquí no tiene respuesta, porque por definición el ateísmo cree que la muerte humana es el fin. Así que no hay esperanza última. Y así no simplemente creo que hay un Dios. He llegado a conocerlo y confiar. Y tengo razones fuertes para hacerlo. Eso es, yo creo en Dios. Creo en el Dios sobrenatural que creó los cielos y la tierra. Creo en un Dios que sostiene los cielos y la tierra en existencia. Basado en pruebas racionales con certeza. Similar a las creencias de los fundadores de esta casa, quienes dieron a esta universidad el lema Dominus Illuminatio Mea, que significa el Señor es mi luz. Ellos no veían ninguna contradicción entre la fe en Dios y la máxima excelencia en la investigación racional. Y si me atrevo a mencionar mi alma mater de Cambridge en este lugar sagrado, les recordaría que en la puerta del laboratorio Cavendish en Cambridge están escritas las palabras «Grandes son las obras del Señor, estudiadas por todos los que se deleitan en ellas». Y al observar el auge de la ciencia en los siglos XVI y XVII, Alfred North Whitehead y muchos otros comentaron que los hombres se volvieron científicos porque esperaban leyes en la naturaleza, y esperaban leyes en la naturaleza porque creían en el dador de leyes. Así que, damas y caballeros, no me avergüenzo de ser tanto científico como cristiano, porque en cierto modo el cristianismo les dio el tema. Lo que me asombra es que pensadores serios hoy en día aún nos piden elegir entre Dios y la ciencia. Eso es como pedir a la gente que elija entre Henry Ford y la ingeniería como explicación del auto. Cuando Newton descubrió su ley de la gravedad, no dijo, tengo una ley, no necesito a Dios. No, escribió el Principia Mathematica, quizás la obra más grande en la historia de la ciencia. Porque él vio que Dios no es el mismo tipo de explicación que una explicación científica. Dios no compite con eso. La agencia no compite con el mecanismo y la ley establecida. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Alan Sandage, el brillante cosmólogo que se hizo cristiano en sus 50, dijo que Dios es la respuesta a esa pregunta. Pero la gente ahora está tan desesperada por mostrar que el universo se creó a sí mismo de la nada, lo cual me parece un oxímoron. Si digo que X creó Y, estoy asumiendo la existencia de X para explicar la existencia de Y. Si digo que X creó X, estoy asumiendo la existencia de X para explicar la existencia de X. Lo cual muestra que el sinsentido sigue siendo sinsentido, incluso si lo dicen científicos de alto nivel. Me recuerda un poco a G.K. Chesterton, quien dijo que es absurdo quejarse de que es impensable para un Dios impensable. Hacer todo de la nada y luego pretender que es más pensable que la nada se convierta a sí misma en todo. Los cielos declaran la gloria de Dios, dice el antiguo Salmo. Y hemos desentrañado un poco de eso, viendo el ajuste fino de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es algo que es tan sorprendente para los científicos que exige una explicación. Y me parece que Arno Penzias dio en el clavo. En el clavo. Es el premio Nobel que descubrió el fondo de microondas en el que se basan muchas de las pruebas del Big Bang. Dijo: la astronomía nos lleva a un acontecimiento único, un universo creado de la nada, un universo con un equilibrio muy delicado para ofrecer exactamente las condiciones necesarias para la vida y que tiene un plan subyacente, podríamos decir sobrenatural. Pero quiero llegar a lo que creo que es uno de los argumentos fundamentales para el teísmo. Entiendo que esta casa cree en la razón, por eso estamos todos aquí.
Y como científico creo que el universo es racionalmente inteligible. Eso es algo que a algunos genios de la ciencia les ha llamado la atención y que exige una explicación. Einstein dijo que lo único incomprensible del universo es que es comprensible. Y Wigner hablaba de la irracional eficacia de las matemáticas. ¿Cómo es posible que una matemática que piensa en su cabeza aquí dentro pueda llegar a ecuaciones que parecen encajar con el universo de ahí fuera? Bueno, ¿cómo es en realidad? Porque la ironía de la posición atea aquí es evidente. Mis amigos ateos, y tengo muchos de ellos, me dicen que la fuerza motriz de la evolución que finalmente produjo nuestras facultades cognitivas humanas, la razón incluida, no se preocupaba principalmente por la verdad en absoluto, sino por la supervivencia. Y todos sabemos, señoras y señores, lo que a menudo ha ocurrido y sigue ocurriendo con la verdad cuando los individuos o las empresas comerciales o las naciones se sienten amenazados y luchan por sobrevivir. Un destacado filósofo, Alvin Plantinga, de Notre Dame, afirma que si los ateos tienen razón en que somos el producto de procesos naturales sin sentido ni guía, entonces nos han dado razones de peso para dudar de la fiabilidad de las facultades cognitivas humanas y, por tanto, para dudar inevitablemente de la validez de cualquier creencia que produzcan, incluido su ateísmo. Su biología y su creencia en el naturalismo parecen estar en guerra, en un conflicto que no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, mis amigos ateos siguen insistiendo que es racional para ellos creer que la evolución de la razón humana no fue dirigida con el propósito de descubrir la verdad. Y sin embargo, es irracional para mí creer que la razón humana fue diseñada y creada por Dios para permitirnos entender y creer la verdad. Curiosa lógica. En contraste con eso, el teísmo bíblico afirma que la realidad última es personal e inteligente y la razón por la que la ciencia funciona, y esta fue la fuerza que impulsó a los grandes pioneros de la ciencia. Es que el universo allá afuera y la mente humana aquí adentro que hace la ciencia son en última instancia el producto de la misma divina inteligencia mente. Se nos dice que los seres humanos están hechos a imagen de Dios y eso significa que se puede hacer ciencia. Eso tiene infinitamente más sentido para mí como científico que el ateísmo. Ahora hablemos brevemente sobre la ética. El comportamiento ético, como el racional, no requiere creencias religiosas. Esto es consistente con el hecho de que los humanos son creados a imagen de Dios como personas morales racionales. Pero así como sugiero que la racionalidad no puede explicarse sin la existencia de Dios, me atrevo a sugerir que la existencia de la moralidad tampoco puede explicarse. Así como la ciencia moderna surgió de fuentes judeocristianas, también lo hizo el concepto de igualdad humana. Escucha al ateo Jürgen Habermas, uno de los principales intelectuales de Alemania. Dijo que el igualitarismo universalista, del cual surgieron los ideales de libertad y una vida colectiva y solidaridad, la moralidad individual de la conciencia, los derechos humanos y la democracia, son el legado directo de la ética judía de la justicia y la ética cristiana del amor. Este legado, que permanece sustancialmente sin cambios, ha sido objeto de continua apropiación crítica y reinterpretación. Hasta el día de hoy no hay alternativa a ello. Todo lo demás es solo charla posmoderna sin sentido. Y me parece que está tocando el núcleo de algo importante, porque el valor de un ser humano en el que se basa tal igualitarismo no se basa en lo que el ser humano puede hacer, sino en lo que está hecho o cómo está hecha a imagen y semejanza de Dios. Nunca olvido hablar durante una de mis muchas visitas a Rusia con un colega en la prestigiosa Academia de Ciencias, y él dijo: ¿sabes, John? Podríamos abolir a Dios y mantener valor humano. No pudimos y asesinamos a millones de ellos. Y Alexander Solzhenitsyn dijo: si me preguntan por qué 60 millones de compatriotas fueron sacrificados, dijo que la respuesta es que hemos olvidado a Dios completamente. La ciencia, maravillosa como es, está limitada. Incluso un ganador del Nobel, al analizar un pastel, no puede decir por qué se hizo. Pero la tía Matilda, quien lo hizo, puede decírtelo. Ella puede revelártelo, pero si no te lo revela, nunca lo sabrás. Y eso me lleva a mi siguiente evidencia.
Es lo mismo con el universo. Podemos analizarlo magníficamente, pero al final, si tiene un creador, y creo que sí, solo Él puede decirnos de qué se trata todo. Y lo ha hecho en la poderosa narrativa de la Biblia, en particular en su análisis del problema con la humanidad, no simplemente en términos de ruptura de comportamiento entre las personas, sino una ruptura vertical de confianza entre nosotros y el Creador. La solución única a ese problema no es simplemente en términos del desarrollo ético humano, aunque eso es muy importante, sino en términos de algo mucho más profundo en conjunto, la restauración de la relación rota con Dios a través de la salvación que Él trajo por medio de Jesucristo, una relación radical que nos da poder para vivir éticamente conforme a Dios. Y aquí llegamos a lo que para mí es la evidencia principal, no solo de la existencia, sino de la naturaleza de Dios. Es Jesucristo. Él fue quien no solo enseñó la regla de oro, sino que la encarnó. Alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos y acogió a los marginados de la sociedad. Trajo honor y respeto a los marginados y avergonzados. Y ha traído perdón y paz a millones de personas en todo el mundo. Él puede hacer esto, por supuesto, porque aunque era un hombre, Él nunca fue solo un hombre. Pero Dios se convirtió en humano. La prueba central de esta afirmación es su resurrección histórica que lanzó el cristianismo. Esto es crucial, damas y caballeros. Si Jesús resucitó, la muerte no es el fin y el ateísmo es falso. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, el cristianismo es falso. Recuerdo en Cambridge, como estudiante, escuchando al brillante Sir Norman Anderson, un experto legal, analizando forensemente la evidencia desde su perspectiva legal como un brillante abogado. Y él dijo al final de todo: la tumba vacía de Jesús forma una verdadera roca sobre la cual todas las teorías racionalistas de la resurrección se estrellan en vano. Finalmente, ahora, mientras leo la Biblia, no solo encuentro satisfacción intelectual, sino que encuentro una gran cantidad de eso. Percibo la voz de Dios hablándome. Verán, eso es muy personal, pero damas y caballeros, nos han preguntado esta noche sobre la creencia en Dios. Y quiero enfatizar con fuerza que Dios no es una teoría, es una persona. Y si el origen de mí como persona es un Dios personal, entonces lo más emocionante realmente es: ¿existe la posibilidad de llegar a conocer a Dios? Y por eso no simplemente creo que hay un Dios. He llegado a conocerlo y confiar en Él, y tengo fuertes razones para hacerlo, debido a que Cristo murió y resucitó por mí. Y eso ha generado en mí un sentido de perdón, aceptación y paz completamente inmerecidos, que me ha permitido enfrentar el lado feo de mi naturaleza y con la ayuda de Dios hacer algo. Pero me ha permitido enfrentar otra cosa. El problema más difícil que enfrento como cristiano es el problema del mal y el sufrimiento. Mi sobrina teniendo un tumor a los 22 que la mata. ¿Qué le digo a mi hermana? Y este es el problema más difícil que enfrentamos. Pero me parece que el ateísmo aquí no tiene respuesta, porque por definición el ateísmo cree que la muerte humana es el fin. Así que no hay esperanza última. Pero ven, damas y caballeros, podríamos quedarnos aquí hasta medianoche y más, discutiendo como se ha hecho en esta universidad por siglos. ¿Qué debería, podría, haría, podría, si no, posiblemente podría, solo, no podría haber hecho un buen Dios? No llegaremos a ninguna parte. Así que me parece que hay otra pregunta que podemos hacernos y es la siguiente. Es cierto que la vida nos presenta una doble imagen. Vemos algunas cosas hermosas, vemos algunos bordes irregulares, vemos dolor y alegría. ¿Cómo podemos aceptarlo? Y me parece que aquí no hay una respuesta simplista, sino una ventana a una respuesta, y es esta. Si es verdad que Jesús es, como yo creo, el Hijo de Dios, entonces podemos preguntarnos qué hace Dios en una cruz. Y la respuesta viene por lo menos. Dios no ha permanecido distante de nuestro sufrimiento humano, sino que se ha convertido en parte de él.
Y la otra cara de la moneda es esta, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Él va a ser el juez final. He aquí una ironía, porque el ateísmo no tiene ninguna esperanza última de justicia por definición. La gran mayoría de las personas en la historia del mundo han muerto sin justicia y morirán sin justicia. Y si la muerte es el final, entonces por supuesto no tienen esperanza de justicia última. Pero la promesa del Nuevo Testamento, garantizada por la resurrección de Jesús, es que Él será el juez en el día venidero. Así que, señoras y señores, estas son algunas de las razones por las que creo que Dios es real y digno de confianza. Gracias.